Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos aquí en Saludarte, un programa sobre temas médicos que desde hace ya 13 años se emite por la 92.5 MHz fmsignos.com.ar y también a través de la página web www.fmsignos.com.ar y se retransmite a través de las radios Hipótesis 103.5 de General Lavalle, provincia de Córdoba, Radio Perfil 94.1 desde la localidad de Jovita, también provincia de Córdoba. Tenemos radios online como la feliperadio.com.ar y también Radio Ari Online desde la localidad de Goya, Corrientes. Ahora empezamos con nuestro ciclo, que empezó ya hace 2 semanas, denominado ciclo de violencia, sobre distintos temas que hacen a la violencia, temas muy difíciles, muy duros. En este caso hoy vamos a hablar sobre abuso sexual infantil. Vamos a charlar con la doctora Sandra Magirena, que ella es médica recibida en la Universidad de Buenos Aires, especialista, certificada en ginecología general e infanto-juvenil, también es sexóloga clínica, también egresada de la UBA. Y forma parte también de la Subcomisión de Género y Violencia, SOGIVA y FASCO y Comisión Científica de SAGIN. Con ella vamos a charlar sobre el tema. Sandra, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? A ver, Sandra, contame. Estamos con un tema tremendo, que es el abuso sexual infantil. A ver, un poquito para nuestros oyentes. ¿El abuso sexual infantil es tener sexo con menores o hay mucho más que eso? Contame. No. El abuso sexual infanto-juvenil es una de las formas de violencia que representan la violencia sexual y es la forma que tiene un adulto o cuando hay una simetría de poder o diferencia etaria donde se utiliza al menor por su misma vulnerabilidad y por su estado de no entender algunos actos y se lo puede exponer a situaciones sexuales, hacerlo ver pornografía, a tocamientos, digamos que vea situaciones de sexualidad de otras personas. No es solamente el hecho de tener una relación sexual con el menor. No solamente. Claro, porque la diferencia que tiene el menor es que no comprende quizá digamos el contenido erótico que puede tener el acto en sí, y el adulto o la persona con el abusador, en este caso el perpetrador, se abuse de la vulnerabilidad del niño o niña. Claro, exactamente. Contame un poquito, ¿en qué ámbito se dan habitualmente estas situaciones de abuso? Bueno, vos sabés que viste que hay como un imaginario colectivo que se piensa que los abusos infanto-juveniles o la violencia se dan en los ámbitos de marginalidad y de pobreza. Ajá. Y en realidad el abuso sexual infanto-juvenil, si uno mira las estadísticas, la mayoría de los casos, casi el 75% de los casos ocurren dentro del hogar. Y por parte de personas que son conocidas del menor. Claro. De hecho, durante el periodo de la pandemia hubo un aumento significativo de las denuncias de casos de abuso, porque, digamos, el quedarse en casa muchas veces potenció situaciones que venían siendo solapadas o puso al menor en una condición de mayor vulnerabilidad. La mayoría de los casos son intrafamiliares o de personas conocidas y la mayoría de las veces ocurre dentro del hogar. Dentro del hogar, dentro del hogar, la familia, un pariente, un amigo. Sí, un amigo, un cuidador, muchas veces también ocurre en los ámbitos escolares. Generalmente son lugares donde el niño o la niña se sienten confiados. Claro. Digamos, son ámbitos donde el niño, por eso es tan importante la educación sexual integral, donde los niños y niñas aprendan lo que es el cuidado del cuerpo, claro, que aprendan lo que nosotros llamamos las caricias buenas, las caricias malas, ¿no? Claro. Digamos, cuanto más capacidad de reconocimiento de qué cosas tiene que decir que no el niño, más fácil va a ser la forma en que se pueda prevenir. Vos fíjate que la mayoría de las estrategias de prevención fallan porque hay mucha resistencia a hablar del tema. Parecería ser que hablar del tema es un problema. Y una campaña hace poco que se hizo que precisamente aumentó los llamados a las líneas telefónicas donde pueden llamar las personas que conocen casos de abuso o mismo los niños mismos, precisamente desde este eslogan, ¿no? Hablemos sobre las cosas que no se hablan. No se habla. Mira qué interesante lo que decís, porque sería fundamental esto. Te pregunto algo también, otra duda, que es, ¿solamente el abusador es un hombre con una nena? ¿Es una mujer con varón? ¿Cómo es esto de los? Y eso también, si uno mira las estadísticas, se ve que la mayoría de las personas abusadas son género femenino.
si bien esto va aumentando, el número va aumentando progresivamente con la edad. Por ejemplo, entre los niños, vos podés ver 1 de cada 7 son niñas y 5 son varones. A medida que va avanzando el tiempo, son más las mujeres abusadas, tanto en la adolescencia como en la adultez, que los varones. Y en general, el perpetrador y el abusador, en frecuencia y estadísticas, son varones. Ahora, eso no quiere decir que no haya mujeres que sean tratadoras violentas o abusadoras. Claro, pero exacto. En frecuencia es mucho menor el número. Bueno, pero esto es una cosa interesante que decís para borrar con un mito que solamente el abusador va a ser un varón, sino que puede ser una mujer. Y otro mito es que también dentro de una familia puede ocurrir. No, sí, en una familia y a su vez muchas veces transgeneracionalmente. Hay como linajes familiares donde la situación de abuso se reproduce en distintas generaciones y son los secretos mejor guardados. Mejor guardados, exactamente. Claro. Por eso no se habla, como decís vos. Exactamente. No ahora, a ver, si yo sé que no sos psicóloga, pero ¿qué lleva a una persona a realizar un abuso sexual con un familiar? A lo mejor es con una sobrina, hasta con una nieta, no sé si podría ser una hija, un padrastro. Sí. ¿Cómo se llega a eso? Mira, vos sabés que eso lo veíamos mucho en el hospital cuando trabajábamos en el equipo de vulnerabilidad infanto-juvenil, que coordinaba María Varas. Te acordás allá por el año 2009. Por ahí, sí, ahí estábamos. Se veía mucho que los abusadores tenían una historia personal de trauma temprano, digamos. La disfunción del vínculo del apego temprano, es decir, la forma en que el cachorrito humano es criado, cómo aprende el amor, si hay situaciones de apegos disfuncionales, de crianzas disfuncionales, si hay violencia y demás. Eso parecería ser que es un factor predisponente para que esa persona desarrolle una personalidad. No pensate que el abusador no es como el violento de género. El abusador tiene una perturbación psicológica más severa, que es lo que hace que muchas veces no sea una persona rehabilitable. Los abusadores sexuales no entran dentro de la rehabilitación porque ellos son personalidades que tienen un trastorno narcisista perverso muy severo, que no le hace ver la problemática del abuso como un problema. O sea, el abusador no ve que lo que está haciendo es un daño, un mal. O sea, tiene una estructura psíquica más compleja, que es lo que hace que, por ejemplo, que un hombre o una persona abusadora sexualmente no pueda entrar en los programas de recuperación o de rehabilitación de varones que ejercen violencia. Y estos chicos abusados, puede ser que también el día de mañana lleguen, si no tienen un tratamiento, no se les corrige. Claro, por eso es tan importante que se hable del tema y que se pueda generar. En general, los varones abusadores tienen una historia de trauma, no solamente puede ser abuso, puede ser violencia también. Ahora, nosotras como ginecólogas vemos muchas mujeres adultas con patologías ginecológicas y algunas determinadas patologías como pueden ser los dolores crónicos vulvares, la endometriosis o algunas enfermedades crónicas que no se puede el diagnóstico o algunas disfunciones sexuales, muchas veces tienen el antecedente del abuso sexual en la infancia de esa mujer. Claro, es decir, que una mujer haya sido víctima de abuso sexual no la convierte en una abusadora, pero sí, si ese abuso no fue tratado, no fue visibilizado, no se le puso palabra y no hizo un tratamiento, muchas veces las recibimos en la consulta como mujeres adultas con problemáticas, yo lo veo mucho en las disfunciones sexuales, ¿no? Y en los dolores vulvares. Hay un antecedente de trauma temprano, para lo cual el médico ginecólogo tiene que estar muy atento a eso, para poder abrir el espacio, porque el proceso de sanación tiene que ver con el hablar y el hacer un tratamiento psicológico, de recuperación y un proceso para salir de esa situación que ha quedado como un trauma psíquico. Claro. Ahora, dos cositas, sí, Carmen. No, y se puede llegar a una adultez sana después de ser tratado así de chico, con un tratamiento. Sí. Vos sabés, Carmen, que yo tengo en mi casuística, tengo 40 años de ginecólogo, así que me hace haber visto pacientes, ¿no? Y tengo mucha casuística de mujeres que han sido víctimas de abuso y que han tenido patologías crónicas, inclusive hasta cánceres o disfunciones sexuales, con el proceso de terapia, en conjunción con el psicoterapeuta,
muchas veces con un fisioterapeuta para trabajar la disfunción del piso pélvico, el acompañamiento del ginecólogo, muchas veces llegan a resolver el trauma. Bueno. Es como cualquier otro trauma, ¿no? Claro, sí. Es imprescindible hacer un tratamiento para poder salir de esa situación. Claro. Y es muy importante porque esa mujer corta con un circuito de situación Claro. traumática que si tiene hijas mujeres no va a pasar a la descendencia. Totalmente, claro. Exacto. A ver, Sandra, otras dos cosas que pueden ser mitos. Primer mito, los abusadores tienen mayoría o son mayormente homosexuales. No tiene absolutamente nada que ver con el género. No, al contrario, no. En absoluto. El abusador tiene un perfil particular, que es un perfil psicopático de una persona, ya te digo, dentro de la psicología, de la psiquiatría, sería un perverso narcisista. Son personas que someten a la víctima y hay un cierto goce en el sometimiento y el dolor o el daño que le producen a la víctima. Perfecto. Y no tiene conciencia, o sea, no es que se da cuenta que lo que está haciendo es una cosa terrible. Perfecto. Por eso después es tan difícil hacer un tratamiento, no son rehabilitables. Claro. Y yo te meto en otro tema que es el tema legal en todo esto. Sí, bueno, por eso mismo vos me estás diciendo que son psicópatas, abusadores. Entonces, para la ley, ¿son responsables, merecen una pena o son considerados enfermos? No, merecen una pena y ellos son responsables de sus actos. Sí, digamos, que sometan, o sea, el sometimiento lo tienen claro, no tienen una dimensión de que eso es que eso es un daño, o sea, no tienen la misma concepción de lo que es el abuso que tenemos nosotros, Claro. pero sí son conscientes de sus actos, son punibles y son, o sea, merecen, es un delito. Es un delito. Eso que quede claro. Tal cual. Y la persona tiene que estar, tiene que cumplir con la prisión, porque es un delito que se juzga y hay que denunciarlo. Después viene todo, ya sabemos, los que trabajamos en el tema. Bueno, eso vamos a hablar un poco del rol del hospital, Sí. pero y ahí está el tema. Sí. Y ahora viene el rol del hospital público, Sandra. Sí. ¿Cómo se trabaja esto en el hospital? Bueno, en el hospital público nosotros logramos, allá por el 2009, cuando armamos el equipo de vulnerabilidad infanto-juvenil, en el Hospital Álvaro estamos hablando, Sí. hicimos un protocolo de atención a las víctimas de violencia y había un trabajo interdisciplinario, de hecho debe estar todavía en vigencia, yo ya me retiré, pero tiene que ver con una atención interdisciplinaria. Cuando llega la niña o el niño con sospecha de abuso, se dispara un protocolo donde intervienen los pediatras, los psicólogos, el médico legista, el infectólogo, digamos, y el ginecólogo o ginecóloga. Entonces, una vez que se elabora el diagnóstico, como la víctima es menor y no tiene capacidad de denunciar, en un momento, en aquella época, nosotros teníamos que lograr que el tutor, madre, padre o tutor hiciera la denuncia. Sí. Hoy, con el cambio de la ley, el médico o la médica o el docente o cualquier agente público puede denunciar el delito a la justicia. Entonces hay una en Capital está no me sale, niños y niñas y adolescentes. La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia, Familia. Hay unos cuantos, sí, organismos, exactamente. Bueno, donde uno puede hacer la denuncia o directamente la persona puede llamar al 102, que es la línea de abuso de niños, o puede llamar al 0800-222-1717, que es la línea de denuncia de violencia sexual, y ahí ya se toma la denuncia y se dispara un operativo donde puede ir la persona al hospital o hacer la atención de la salud, va por un lado. Quiero aclarar esto, el médico o el agente de salud no tiene que investigar absolutamente nada, tiene que atender a la persona, atender las lesiones si es que las hubiera, hacer los tratamientos médicos en caso de que haya infecciones de transmisión sexual y hacer el nexo para el inicio del tratamiento psicoterapéutico. La denuncia, una vez que está disparada, la investigación la hace la justicia. Exactamente, eso está bien. Digo está esto bien porque, viste, muchos médicos a veces, no me quiero meter, no quiero porque después tenés el día de la justicia. El médico tiene que actuar de médico. Claro. Y tiene que favorecerle a la familia y al niña o adolescente la posibilidad de que acceda a interrumpir esa situación de violencia, a establecer las denuncias, porque las denuncias son las que ponen las perimetrales, las que hacen la exclusión del hogar, las que separan al niño o niña del abusador, porque como dijimos antes, es altamente probable que sea el núcleo. Perfecto esto que decís, que el médico no es el investigador privado, no es el policía, no es el juez,
El médico es No. el médico, tiene que cumplir su rol de médico, punto. Tal cual. Y se acabó, y el resto no hay ningún problema. A ver, porque Y está también también... está Sí, el tema para los ginecólogos y ginecólogas en general, que muchas veces cuando vienen las niñas con sospecha de abuso y te pide el juez que a ver si tiene lesiones y que hagas el examen a ver si tiene lesiones. Y entender que muchas veces no es esto que decíamos al comienzo, no hay que buscar la lesión del himen o de la vulva porque hubo una penetración. Esa niña puede ser tan víctima de abuso sexual simplemente porque le muestren material o la acosen o tenga frotamientos, Claro, porque claro. no va a haber ninguna lesión física en el cuerpo. perfecto. Claro. Entonces, Eso a está- veces los jueces se ponen en decir, doctora, quiero la lesión. Y no, No hoy tiene. por suerte cambió mucho la ley en este tiempo, ya hoy el relato del niño es el único valor de certeza que tiene una denuncia. Bien, eso es importante lo que decís. Claro. Que lo importante, mira, qué bueno esto que decís, que el relato del niño tiene valor, porque en un momento decían, Sí. bueno, lo que dice un nene y qué sé yo, a lo mejor no se toma en cuenta, pero sí se toma Bueno, en vos cuenta. fíjate que hay todo un movimiento del mal llamado síndrome de alienación parental que tiene que ver con una línea donde hay médicos, abogados, psicólogos que defienden al abusador y dicen que el niño está influenciado por la madre, generalmente, y no le creen al relato del niño. Claro. Y ese es un sistema muy perverso que se burla, Exactamente, que no- totalmente, Totalmente, sí. totalmente. Y por eso hay que seguir con la educación sexual integral, hay que tratar de que los niños puedan hablar, se sientan cómodos, confiados para hablar y reconozcan cuáles son las situaciones que tienen que contarle a su docente, a su médico, o a su mamá, o a su papá, o a la persona A ver, de confianza. Sandra, si viene una nena, ¿no? Sí. Y refiere que puede ser abusada, ¿vos Sí. te parece importante la presencia de la madre o podrías estar con ella charlando sola? Bueno, en general acá, como yo soy del género femenino, en general, si estoy con una nena, habitualmente, cuando uno establece un vínculo empático con el niño o la niña, hablan sin ningún problema. Ajá. El tema está en que si es un varón, por ejemplo, quedarse con una niña menor y retirar al adulto o la madre del consultorio es problemático. Claro. Por eso es tan importante que los profesionales se formen y se capaciten en cómo manejar la violencia y las situaciones de abuso sexual. Claro, Vos claro. fíjate, Gustavo, yo te voy a decir Gustavo. porque Marcelo, también decime soy- Marcelo, dale, decime. Fíjate, Marcelo, vos que lo que nos cuesta en las sociedades científicas y en los cursos introducir la temática de capacitación de los profesionales de la salud en violencia y abuso. Ujú. Cuesta muchísimo y es lo más importante porque cualquier profesional tiene que estar atento a detectar situaciones de violencia Totalmente. sexual Exactamente. o de otro tipo, Ah. pero muchos profesionales no están capacitados. Y Exactamente. no lo ven, o lo dejan pasar porque piensan, pues esto es un lío, meterse con sus ¿Sabes lo que hijos. pasa? Sandra, vos muchas veces, se nos ha pasado a nosotros cuando atendíamos, por suerte hubo colegas que no eran de nuestra especialidad, que las derivaban a las pacientes, por ejemplo, Sí. un paciente con un golpe en la cara, Sí. ¿no? Y ojo, la paciente, la mujer decía, bueno, no, me caí, me golpeé contra una Sí. silla, pero como el médico sospechaba que había algo más con muy buen criterio, la enviaba, en nuestro caso, a la maternidad para investigar si esa mujer aparte pudo haber Claro, lo que pudo pasa haber es que sido nosotros, abusada. Claro. el Hospital Álvarez era el hospital amistable, amigoso, Amigo. friendly, como dicen hoy, amistoso con la violencia, y siempre que había un problema nos lo mandaban a nosotros. Pero creo que nosotros tenemos que trabajar desde las sociedades científicas, SOGIVA, FASGO, Así es. tenemos que trabajar para capacitar a todos los profesionales, sobre todo los jóvenes, en temáticas de violencia, entre en la currícula, la violencia y de todo tipo, Bien. no solamente la violencia de género, sino también la sexual, la simbólica, toda la violencia entra en la capacitación y en la currícula de los profesionales. Perfecto. Porque muchas de las enfermedades son consecuencia de situaciones de violencia. Mira, yo recién acá, se acaba de ir una consultante que tenía vulvovaginitis a repetición y de 850.000 ginecólogos y óvulos y demás, y cuando uno empieza a hablar y a escuchar y a desplegar el historial del curso de vida de esa mujer, aparece la situación de la violencia en etapas tempranas de la vida y a veces es el cuerpo el que te llama y te está dando señales de que el problema está por otro lado. Entonces hay que sanar heridas muchas veces del pasado para que lo que está manifestando la persona hoy en el consultorio empiece a mejorar. Claro.
Pero todo depende de dos cuestiones. La educación sexual integral en las escuelas, para que todos los niños y niñas sepan y aprendan a cuidar su cuerpo y qué cosas están bien y qué cosas están mal y cuándo decir que no a una situación abusiva sexual. Y por otro lado, la capacitación de los profesionales de la salud, ni que hablar los ginecólogos y los obstetras, en temáticas que tengan que ver con violencia en general y sexual en particular. Sandra, otro tema terrible, traumático. ¿Qué pasa si esa menor queda embarazada? Bueno, eso es otro tema que también está en agenda y durante mucho tiempo se habló de las niñas madres. Una niña de menos de 14 años que está embarazada, es obligación del profesional de la salud de investigar si eso no fue es seguro que fue una relación no consentida. Claro. Seguro que fue una relación no consentida. Entonces, ahí es donde tiene que trabajar el equipo de salud de manera interdisciplinaria para acompañar a esa niña en situaciones. Afortunadamente, bueno, tenemos en nuestro país leyes que protegen a la menor, a la ley de interrupción voluntaria del embarazo y hoy interrupción voluntaria del embarazo, que evitan y dan apoyo y asesoramiento a las menores. Pero es muy importante que se investigue, porque ahí hay un abusador seguramente atrás, y volviendo a lo mismo, el abuso es un delito, y el que comete delito tiene que ser juzgado y sancionado. Digamos, acá no se puede tapar el sol con las manos. Y legalmente, como bien dijiste, está la posibilidad de la interrupción del embarazo. Totalmente, está la interrupción legal del embarazo, porque si es una menor y fue un acto de violación, tiene derecho a la interrupción legal del embarazo, y hoy por hoy, bueno, la voluntaria, obviamente, que es la última ley que hemos logrado con los derechos que hemos alcanzado, que esperemos que se puedan seguir teniendo. Lo vamos a seguir teniendo. Conociendo vos a estos chicos que son abusados, algunos, ¿es posible que el chico invente un abuso? No, de ninguna manera. Por eso es, digamos, primera línea, el niño no miente. Por eso. Claro. El niño no miente. Mi abuela decía, los borrachos, los locos y los niños no mienten. Claro, el cual. relato del niño es valedero. Si por un eso. niño o niña dice que le están tocando, que le están haciendo algo, que vio... Seguro que no lo va a inventar, claro. O, por ejemplo, nos ha pasado en el hospital muchas veces que venían por ahí mamás y comentaban juegos sexuales entre niños que no son de la edad de los niños. Es decir, eso lo vieron en algún lado. Es decir, ese niño o esa niña están siendo abusados sexualmente. Perfecto. Entonces, no nos podemos hacer los tontos, no mirar tal cual. dónde está el problema. Porque es un problema muy serio. El abuso sexual deja una herida en el psiquismo muy seria que perpetúa en el tiempo y que si uno no hace una intervención temprana puede dejar daños a largo plazo. De hecho, hay mujeres que con diagnósticos psiquiátricos que tienen antecedentes de trauma temprano. Entonces, el profesional de la salud tiene que estar muy atento y la única estrategia de prevención del abuso sexual infanto-juvenil es la educación sexual integral. Es decir, que los niños y niñas aprendan y sepan cómo cuidar su cuerpo. Un gustazo. Igualmente, me encantó hablar con ustedes y gracias por poner este tema tan importante en la agenda de la comunicación, porque ustedes los comunicadores son los más importantes que pueden difundir estos temas. Muchas gracias. Ha sido muy clara lo tuyo. Sí. Les dejo mi Instagram, ya que estamos. Dale, ponelo. Mi Instagram, que es @consultorio Magirena. Bien, muy bien. @consultorio Magirena, el Instagram de la doctora Sandra Magirena. Muy bien. Gracias, Sandra. Bueno, gracias a ustedes. Un gran abrazo.